Victoria cómoda del Atlético de Madrid ante un Sevilla que sigue sin levantar la cabeza y que se queda con tan solo 5 puntos en 7 jornadas disputadas. No funciona el conjunto de Julen Lopetegui. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en el partido. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Atlético de Madrid ha vencido por 0-2 a un Sevilla que sigue sin poder responder cuando encaja un golpe, un Sevilla débil mentalmente, un Sevilla al que cualquier golpe en contra claramente le deja a KO. Hoy lo hemos vuelto a ver, en el minuto 60 el partido estaba totalmente sentenciado a favor de un Atlético de Madrid que gracias al segundo tanto, al de Álvaro Morata, ha vuelto a dejar groggy sin respuesta a un Sevilla que tan solo suma 5 en 7 jornadas, que no levanta cabeza y que encima tiene ahora 3 partidos consecutivos de máximo nivel, 2 contra el Borussia Dortmund en Champions, absolutamente claves. Tiene que ganar sí o sí uno de ellos para poder jugar la ronda de eliminatorias, mientras que también tendrá que enfrentarse a un Athletic en una gran racha de juego y también de resultados. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en el partido, vamos a revisar rápidamente cuáles son las conclusiones que nos deja esta victoria del Atlético de Madrid, que además puede celebrar con 3 puntos que Koke se ha convertido en el futbolista de la historia del conjunto rojiblanco que más partidos ha disputado, creo que un total de 554, además con un partido la verdad es que notable del capitán del Atlético de Madrid. Como siempre, os pido vuestra opinión en comentarios, que me dejéis qué os ha parecido el Sevilla, qué os ha parecido el Atlético de Madrid, qué nos ha gustado más, qué nos ha gustado menos, qué le pasa a los de Julen Lopetegui y por qué, bueno, pues están sumando tan poco, pese a que, bueno, llevaban 3 partidos consecutivos sin perder, una victoria y 2 empates. Además, Julen Lopetegui ha tenido 2 semanas en el parón de selecciones para poder, bueno, pues trabajar más con sus futbolistas. Buena parte de ellos, bueno, pues se ha quedado pudiendo entrenar en la capital andaluza. Por lo tanto, bueno, es una situación complicada para el Sevilla, complicada también para su entrenador, que tiene que seguir trabajando, pero que de momento no está encontrando las soluciones para un equipo que vuelve a dejar claro que está en una situación límite, que no vemos futbolistas más allá de Isco que sean capaces de dejar destellos de máxima calidad. Hoy, bueno, pues Isco ha aparecido 15-20 minutos como mucho, y después tampoco ha sido ese jugador que ha podido canalizar el juego de su equipo, porque en definitiva el Sevilla tan solo ha tenido una ocasión importante, minuto 75, obligando a Oblak a tener que hacer una buena parada, pero a partir de ahí el resumen en ataque del Sevilla ha sido muy pobre, incluso también hoy dejando malas sensaciones en defensa, algo que en los últimos partidos no le había ocurrido tanto, con una muy mala actuación de Nianzou, con un Quique Salas muy impreciso con el balón, que claramente ante la presión del Atlético de Madrid ha sufrido, con un Delaney que se ha marchado al descanso porque tampoco, bueno, pues es el jugador que vemos con Dinamarca, donde se transforma y se convierte en un futbolista totalmente diferente. En definitiva, todos o prácticamente todos los jugadores del Sevilla están muy lejos de su máximo nivel, y al final eso también es responsabilidad de su entrenador. Vamos a repasarlo todo. Antes, como siempre, bueno, pues aparte de pediros que me dejéis vuestra opinión, vamos a revisar las alineaciones con un Atlético de Madrid que hoy ha pasado a jugar en un 4-3-3 en ataque, 4-5-1 en defensa, 4-1-4-1, como queráis. En definitiva, Marcos Llorente y Cuña como jugadores de banda, con Morata arriba, con Koke jugando como interior. Eso nos ha permitido ver una versión más llegadora, una versión, bueno, pues que podía arriesgar más del capitán del Atlético de Madrid, que ha participado en el tanto del 0-1 con la asistencia para Marcos Llorente, además metiendo buenos pases para Álvaro Morata, que no ha tenido mucha efectividad, pero que al final ha sido clave para marcar el tanto del 0-2, mientras un Sevilla que tenía que volver a ese 4-2-3-1 con Nianzou y Quique Salas en el centro de la defensa, con Carmona lateral derecho, con Rekic lateral izquierdo. Bueno, pues en definitiva
una línea defensiva que no va a aportar tanto en ataque y que también se ha visto claro en el primer tiempo, donde al Sevilla, bueno, pues es cierto que ha comenzado bien, con un Isco muy organizador, con un Isco que junto a Oliver Torres ha tenido que bajar mucho a recibir atrás para poder construir la jugada, para poder llevar el balón a campo rival, para que sus laterales subiesen, pero a partir de ahí, obviamente Rekic y Carmona no son jugadores con una precisión espectacular en los centros, además faltaba gente para rellenar el área. En definitiva, un Atlético de Madrid que ha tenido una victoria bastante cómoda porque no ha sufrido en defensa, porque apenas ha tenido que intervenir su portero Jan Oblak y ha tenido muchas ocasiones arriba, sobre todo después del primer tanto, del 0-1, donde el Sevilla ha vuelto a demostrar que es un equipo que encaja muy mal los golpes en este momento. Se ha quedado totalmente cao el equipo de Julen Lopetegui en esos minutos, en ese tramo del partido después del 0-1, que el tanto que ha marcado Marcos Llorente, en una acción otra vez, en un error de Nianzú en un saque de banda. Koke recibe muy bien y claramente hace el cambio para que Marcos Llorente se encuentre en el 1 contra Telles. En definitiva, un Atlético de Madrid que durante muchos minutos, bueno, pues ha podido sentenciar el partido, no lo ha logrado hasta que el 0-2 ha llegado en el minuto 57, gracias a la acción otra vez mal defendida por el Sevilla, otra vez Nianzú demasiado lejos, no estando preparado para que sus compañeros pudiesen fallar, que esa es la mentalidad que tiene que tener un defensor, estar preparado, estar en el sitio correcto, por si algo falla, por si algo va mal, para hacer la cobertura, para poder hacer la corrección necesaria. No estaba ahí el francés. Morata le ganaba a Gudel, después el rechace, mala suerte también para Carmona. En definitiva, el mano a mano entre Cuña, que asistía para que Morata enfrentase en el mano a mano a Bono y marcase el tanto del 0-2, que ha dejado totalmente cao a un Sevilla que es cierto que en el arranque del segundo tiempo, bueno, pues ha recuperado el balón, ha recuperado o ha tenido la profundidad que le había faltado en el primer tiempo con la entrada de Jesús Navas, también metiendo un centro del campo más creativo, con Rakitic, con Oliver Torres, mucha libertad para Isco, pero jugando un poquito más arriba, más cerca del Dolberg. En definitiva, un Sevilla que ha tenido un poquito más de profundidad en ese inicio de segundo tiempo, pero que se ha quedado otra vez totalmente cao con el tanto del equipo rival, como ya le había pasado, bueno, pues en ese minuto, cerca del minuto 30, cuando ha encajado el tanto de 0-1 por Marcos Llorente. El Sevilla sigue sin reaccionar, Julen Lopetegui no está dando con la tecla, porque lo principal es que sus jugadores están muy lejos, lo comentaba antes, de rendir cerca de su máximo nivel. El único que deja destellos importantes en partidos consecutivos es Isco Alarcón. La defensa hoy ha vuelto a fallar, algo que en los últimos encuentros parecía que había mejorado el equipo hispalense. Y por parte del Atlético de Madrid, una victoria que refuerza ese cambio de ideas que suele utilizar el Cholo Simeone en diferentes partidos, cambiando dependiendo de lo que quiera el rival. Hoy hemos visto que esa presión alta ha surgido efecto, que ha conseguido bueno, pues robos en campo rival. Eso le ha permitido también tener ocasiones, aunque no las ha podido materializar todas ellas. Hoy la verdad es que el Atlético de Madrid ha tenido oportunidades suficientes como para haber goleado en el Sánchez Pizjuán. Morata, pese a marcar, no ha estado muy acertado de cara a gol, tampoco Griezmann, que entró después. Bueno, en definitiva, una victoria, como os digo, bastante cómoda del Atlético de Madrid, con una zaga, con una defensa mucho más sólida que la que hemos visto anteriormente, con Savic, con Jiménez, con Reinildo, jugadores que no fallan, con un Nahuel Molina, bueno, pues más limitado, con un papel más limitado, teniendo que tomar menos decisiones, con un Marcos Llorente que ya sabemos, bueno, que jugando más arriba es un jugador que tiene más capacidad, porque tiene gol, porque tiene disparo, porque se mueve muy bien en espacios reducidos, principalmente porque tira muy buenos desmarques, con un Koke sumando en esa nueva posición, con un Witsel que, pese a que ha tenido algún pequeño error con balón, bueno, también se tiene que encontrar más cómodo jugando como pivote, y que además permite dejar atrás esa derrota en el derbi madrileño en una primera parte principalmente bastante floja para mí de los del Cholo Simeone. En definitiva, una victoria cómoda para el Atlético de Madrid, que además le permite celebrar ese récord de partidos de Koke. Malas sensaciones, mal calendario para recuperarse de un Sevilla que tiene partidos claves en Champions y que vamos a estar contándolo, analizándolo también aquí en el canal entre semana, lo que ocurra en ese duelo entre Borussia Dortmund y Sevilla,
Sevilla Borussia Dortmund, mejor dicho, porque se juega en el Ramón Sánchez Pizjuán. Gracias por ver el vídeo, vuestra opinión por favor en comentarios para poder debatir sobre el Sevilla, sobre el Atlético de Madrid, Lopetegui, Morata, Coque, todo lo que haya ocurrido en el partido o en definitiva todo lo que pueda ocurrir a lo largo de o referente o relacionado con estos equipos. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.